Bien, continuamos conversando con el estratega político Rafael Céspedes Morillo. A propósito de estratega y de capacidad, tú vas a compartir con un grupo interesante de personas interesadas en conocer mucho más sobre lo que tiene que ver con un diplomado que vas a hacer, vas a impartir, vas a encabezar. Voy a mostrar, señor Ariel, qué fecha tiene esta actividad que va a perdurar por varias semanas. Vamos a hacer un diplomado que se llama Estrategia y Comunicación Política. Vamos a impartir 36 asignaturas. Va a haber 16 exponentes de alta calidad. Va a ser en la Universidad Evangélica Nacional o la Universidad Nacional Evangélica. Está en el sector de Miraflores. Tiene una duración de 10 semanas, asistiendo 2 veces a la semana. Tiene que ser bachiller mínimo, pero nosotros invitamos a que se acerquen a buscar las informaciones, escriban a alfopoldominicana@gmail o llamen a la embajada, a la Universidad Evangélica Nacional para mayor información. Aquí hay un número de teléfono que también hay un número de teléfono, léelo. Es 849-283-4472. 849-283-4472. Llamen ahí, le van a responder y pueden pedir toda la información y se les manda material. Se pueden inscribir vía internet y no tienen que asistir pero es presencial, eso sí. Ya, alfopoldominicana@gmail.com. ¿Inicia cuándo, que no lo hemos dicho? 20 de marzo. Tenemos prácticamente un mes para inscribirnos. Hay cupo limitado porque un trabajo de ese nivel, de esa categoría, no puede ser incontrolable y por lo tanto llamen con tiempo porque ha despertado mucho interés. Qué bueno, y sobre todo las personas interesadas en la política, en ejercerla o en ser asesor como eres. Estamos hablando de un diplomado donde vamos a hablar de sociología, cómo interviene la sociología en la política, la psicología en la política, la tecnología en la política, la publicidad política, el lenguaje comunicacional, el lenguaje verbal, no verbal, la imagen. Vamos a hablar de discurso, vamos a hablar de oratoria, vamos a hablar de comunicación integral, vamos a hablar de qué es democracia, vamos a hablar de los tipos de gobierno, vamos a hablar de cómo se maneja, cómo debe manejarse frente a una entrevista, cómo salir bajo la patana, a ver si ustedes ponen por ahí a uno. Y hay que saber torear esa situación. Estamos hablando que vamos a hablar de estrategia, obviamente. Vamos a hablar de escenario político, qué es eso, cómo se maneja eso, cómo se convierte en positivo en vez de negativo. Sí, estamos hablando de 36 asignaturas que yo creo que el que salga de ahí va a salir preparado para poder dirigir, asesorar, etcétera, etcétera. Bueno, 849-283-4472. 849-283-4472. Ahí está. Interesante diplomado. Rafael, pasando al conversatorio que iniciamos en el primer segmento y viendo las bases de teoría que planteaste, en la realidad con estudios a los cuales tienes acceso de preferencia política y con el conocimiento de aplicar la sociología a lo que tiene que ver con la evaluación de qué está sucediendo hoy, año preelectoral, para las elecciones del año entrante, por dónde andan los gustos electorales en este momento, a grosso modo. Sí. Qué bueno que habla de la sociología y también de la psicología. Cuando tú llegas a una casa, a visitar una casa, hay un perro. Lo primero que hace tú no es entrar, es mirar al perro. Si el perro sigue como está y como está, tú sigues. Pero si el perro hace algún movimiento de ladrar,
lo más probable es que tú te devuelvas. Si la gente tiende a correr del peligro. ¿Qué hace la oposición de otro partido? Ladrarle. Por eso tú ves que últimamente los ataques están dirigidos a un solo sitio. Al gobierno. Al gobierno y a otro. Y a otro sector. Y a otro sector. Eso te toca decirlo a ti. Pues, no, a mí no. Pues me pueden catalogar de simpatizante y yo no es así. Pero ¿por qué atacan? ¿Por qué no atacan a Elías Wessing, que es mi hermano? ¿Por qué no lo atacan? Y probablemente sea candidato. Guillermo Moreno, ¿tú has ido a un ataque a Guillermo Moreno? Porque no significa peligro. Peligro significa el perro que ladra. A ese que tú tienes, de ese que tú te cuidas. Entonces ataca al perro, al que te está ladrando, al que te puede morder. Lo mismo pasa en política. ¿A quién le tiran? Mira para allá, que si le están tirando mucho a fulano y a fulano y a fulano y a fulano no significa peligro. Aquí se está dando ese fenómeno ya. Por eso yo insisto y fortalezco lo que ya he venido diciendo hace más de un año. Y comencé diciéndolo hace casi 2 años en uno de tus programas. Sí. Diciendo, aquí hay un sector que va a crecer, lento, tal vez, pero va a crecer. Y hay otros que se van a paralizar. Y yo lo dije, claro, el PLD no va a crecer. ¿Para dónde crece el PLD? ¿Para dónde crece? ¿Cuáles son los que pueden crecer? PRM y la Fuerza del Pueblo. Esos dos. Entonces, la medida que uno sepa manejarse o no, en este caso el gobierno, Leonel puede crecer más rápido o menos rápido. Pero por algo le están atacando tanto. Por algo están atacando hacia esos dos. El caso de Abel Martínez lo tiene dirigido solo contra el gobierno. Pero ojo con lo siguiente. La gente no vota porque tú me descubras. No vota por eso. Que tú descubras que yo soy feo, bonito, que no estoy haciéndolo. No vota por mí porque yo diga eso de ti. A lo mejor deja de votar por ti, porque yo dije que tú no eras serio. Pero eso no significa que es por mí que van a votar. La gente no vota por el candidato per se. La gente vota por lo que significa ese candidato. ¿Qué me significa a mí Abel Martínez? Seguridad, empleo, beca, salud. No, pues no voto por él. Pero si me significara esas cosas, y esas son las cosas que yo tengo como necesidades personales o familiares, entonces yo voy a votar por Abel Martínez. Pero si en vez de Abel Martínez fuera Abel Rodríguez, votaría por Abel Rodríguez. Porque yo voto por el significado de aquello. ¿Qué me significa a mí? ¿En qué me conviene? ¿En qué me beneficia? No necesariamente con el bolsillo hablo. Porque yo no necesariamente voy a votar porque me den un empleo. No es eso. Es que me den un país más seguro. O me den un país más progresista. ¿Y el electorado dominicano tiene esa capacidad de discernimiento evaluatorio? No necesariamente, pero tiene capacidad de tomar una consideración, al margen de que sea equivocada, que es otra cosa. O sea, el hecho no es si lo que yo tengo como conocimiento son suficientes como para saber que tú eres lo que dice que eres. No es que yo simplemente lo crea. Y eso es parte de lo que hace un buen estratega, hacer creer que el hombre tuyo, tu cliente, tu candidato, es lo que él dice que es. Eso es parte del trabajo, eso es parte de la comunicación. ¿Cómo lo vamos a decir? De modo que no solamente sea motivante, sino que la gente lo compre. Porque si no, no vota por ti. Entonces, no podemos decir las cosas que son negativas del competidor. Tenemos que enunciarlas, está bien, yo no digo que no se hagan. Pero lo que más vale en una campaña, como tú dices, la cosa positiva de tu cliente. Porque eso es lo que motiva el voto. Fulano de tal no sirve y aquel tampoco. Ah, ¿y tú? Porque ellos van a decir probablemente eso de ti. Entonces no servimos los tres. ¿Por cuál voto? Por el que sea menos capaz de no servir. O sea, no, la gente no vota por esa cosa. La gente no vota por un tipo, ni aplaude a un tipo porque destruyó la vivienda. La gente aplaude a la gente que construyó la vivienda. Esa diferencia hay que marcarla en una buena campaña.
Si no vote por mí porque aquel es malo. Vota por mí porque aquel es malo. No. Yo puedo marcar los errores, los equívocos, la cosa negativa del otro, pero haciendo apelación a lo bueno mío. Si me quedo en lo otro... ¿Cuánto influye que un partido, que una agrupación política esté cohesionada o que se logre transmitir la percepción de que está cohesionada? ¿Qué tan importante es? Muchísimo. La gente sigue aspiraciones, reitero. La gente sigue métodos, la gente sigue principios, la gente sigue deseos. Un partido siempre van a haber muchos jefes, pero no necesariamente muchos líderes. La gente sigue líderes. Los jefes ordenan, los líderes inspiran. Esa es la verdad. No es manío, es que es así. Y aquí votamos... Un jefe no necesariamente es un líder. Un líder siempre va a ser jefe. Siempre. Entonces, aquí la mayoría de los partidos tienen un jefe. No necesariamente un gran líder. No necesariamente, y lo digo abiertamente, no necesariamente un Peña Gómez, un Joaquín Balaguer, un Jacobo Magluta, un Juan Bosch. O sea, esa gente fueron líderes. ¿Qué hicieron con ese liderazgo? Que automáticamente lo convertía en jefe. ¿Qué dijo fulano? ¿Entiendes? Entonces, aquí no. Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que va a decir Gregory, porque él es el dueño del negocio. Eso no produce voto. Y observa los partidos nuestros. Todo el mundo es jefe. Si lo ponen, más jefe. Más jefe. Mira, y aquí el votante vota más por la figura o tiene mucha influencia si esa figura está en un partido que le interesa. El partido tiene su importancia, obviamente, pero yo no le adjudico más de un 12% a un partido político, no importa cómo se llame. ¿En la decisión de una persona? Sí. O sea que eminentemente yo voto por una persona. Tú votas, repito, por lo que te significa esa persona. Yeah. Yo voy a votar por Gregorio Canales. Bueno, porque el tipo sabe hablar, sale en televisión. No, nada de eso. Yo voy a votar por Gregorio porque Gregorio es amigo mío. Porque Gregorio tiene capacidad para resolver los problemas nacionales, porque Gregorio va a garantizarme que yo pueda salir de noche sin miedo, que si mis hijos están en la calle yo puedo quedarme dormido y no tengo miedo de que me llamen en un sobresalto. Yo voto por lo que me signifique ese individuo. O sea que es determinante para los líderes que se están candidateando tener un buen background, un buen historial, una buena impresión. Agrégale saberlo decir. Yeah. Porque aquí hay gente que tiene unos discursos bellísimos en términos de condiciones, pero lo dicen peleando para comenzar. Lo dicen amargado. Sí. Lo dicen en sitios que no son los adecuados. Lo dicen al lado de gente que no sirve en términos de imagen. Entonces, dice la palabra de Dios. ¿Cómo van a andar dos juntos si no creen lo mismo? Lo dice con otra palabra, pero en dominicano. Ahí entra la importancia de una buena asesoría. ¿Por qué? No es posible que tú te veas con eficiencia el 100% de lo que tú eres. Por ejemplo, tú no sabías que tú ahí atrás de ti estás produciendo una sombra. Ni sabes, te lo imaginas, pero tú no la puedes ver. Yo sí la estoy viendo. Yeah. Entonces, tú tienes que buscar a alguien que tenga el nivel, la capacidad, la experiencia tal vez, de ver la sombra y qué hacer con la sombra. Y eso lo hace un asesor. Eso es parte de lo que hace el asesor. Marcarte las cosas que tú no te puedes ver y aún la que te puede ver, porque nadie se considera, yo no me considero un hombre feo, pero a mí hay muchísima gente que me dijeron feo en mi época de enamorado. O sea, nosotros somos mejores que cualquiera. ¿Cuán determinante es tener una asesoría y cuán determinante es tener una buena asesoría? Bueno, tener una asesoría es tener a alguien molestoso o no molestoso que te sirve en momentos circunstanciales. Tener una buena asesoría, certera asesoría, es caminar de manera recta hacia la victoria. Eso es la diferencia. Lo otro es caminar
hacia una meta con un asesor. Con un buen asesor es caminar hacia el objetivo, porque la gente a veces confunde meta y objetivo. La meta, llegar a las elecciones. El objetivo, ganar la presidencia. Entonces, un buen asesor te va a llevar hacia ahí. Te va a llevar. Y si trabaja como yo, por ejemplo, yo cuido el dinerito de la gente. Y no lo cuido porque sea mío, sino porque creo que mi deber es que tú no despilfarres la cosa, que le saquemos el mejor provecho. Porque además también me protejo yo en el sentido de que en la medida que yo te proteja tu dinero, puedo tener capacidad de hacer más cosas. No tan limitado. A veces yo digo, bueno, tengo que hacer esto, entonces necesito un helicóptero. Sí, pero no hay para alquilar helicóptero. ¿Ves? Si yo por aquí te economizo esto y aquello, entonces a lo mejor puedo usar el helicóptero para hacer lo que yo quiero hacer. Desde ese punto de vista yo trabajo pensando en la economía del candidato. Ya. Quiero pasar a un tema que has manejado, es una tesis. Tu tesis mismo, lo que has dicho, parece que se va agotando el tiempo, de una cuarta posibilidad electoral. ¿Ya no piensas que hay tiempo para una cuarta posibilidad electoral? Es que está unida al concepto que salga. Es decir, un país como el nuestro, el viaje más largo que tú tienes aquí tal vez son 4 horas y media, donde te mueven. No es tan difícil dar a conocer un proyecto país en 2 o 3 meses. Si lo sabe hacer, si lo sabe vender y lo sabe construir, digamos, si lo sabe mercadear, lo sabe vender y te lo compran, 12 meses, 14 meses son suficientes. Ya. Nunca ha sucedido, ¿verdad que no? Aquí no, pero en otros sitios sí. Ha pasado. Y últimamente está sucediendo mucho. Tenemos el caso de Boric. Sí, pero bueno, ahí tú tienes. Boric fue un chuflay, como decíamos aquella vez, o sea, para mí, ¿no? Un muchacho que viene de una lucha universitaria, que aquí lo tuvimos por montones, ¿no? Y no pasaron de ahí, a Tuey de Can, Fulgencio Pinal, para mencionar 2 casos. Pero busca las encuestas, ¿dónde está? Es el último de Latinoamérica. Ok, Bukele fue un caso Bukele al revés, Bukele era un secreto del Salvador, entre comillas. A mí me cabe la posibilidad, yo puedo hablar un poco de eso, porque yo fui contactado para dirigir la campaña, la primera campaña de Bukele. No nos pusimos de acuerdo en lo económico y como tal, entonces no fui. Yo conozco bastante de Bukele, por eso, porque tuve varias reuniones en Orlando, Florida, para ese caso. Y yo conozco que Bukele no es lo que la gente ve ahí nada más. Bukele tiene muchos años en política. Bukele es un experto en comunicación. Bukele tiene dinero a través de una empresa de tecnología que maneja él. O sea, no están... ¿Por qué aquí, Rafael, no piensas que pudiéramos tener la posibilidad de una cuarta posibilidad? No, yo creo que tenemos la posibilidad, pero decir algo, yo voy a ser número 4, eso no es suficiente. Tiene que salir alguien con un buen proyecto país, con un buen concepto político, con buena imagen, con buena dicción, con buen manejo del escenario, que sepa expresarse, que sepa motivar, que sea creíble, etcétera, etcétera. O sea, no es tan de que yo soy el 4, si fuera así me pusiera yo. La posibilidad de la valoración para darle su voto mayoritario al gobierno, ¿tiene el gobierno elementos suficientes que la población pueda, trabajado con una buena asesoría, como dices, decir, wow, qué interesante este gobierno? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno ha hecho muchas cosas que no ha sabido vender. O sea, quiero aclarar eso, yo no soy del gobierno ni soy enemigo del gobierno. Yo critico la comunicación que tiene el gobierno porque la creo muy mala, como dije ahorita. Ahora, ellos tienen cosas que vender, pero no la han sabido vender. Y como no la han sabido vender, no existen para el país, para el pueblo. Pueblo, no sabe. Le hablan de la economía, que la economía ha mejorado. Yo compraba plátano a 7 y ahora lo compro a 23. ¿En qué ha mejorado la economía? No, le mejoró a los plataneros. Pero a mí no me mejoró. Es decir, ese manejo incompleto
de la comunicación, ellos no lo han logrado vencer. La primera vuelta, las primeras elecciones, ¿habrá muchas alianzas, piensas? Sí. Yo creo que aquí al final van a quedarse 4 candidatos. 4. 3 que están prácticamente definidos y un cuarto que yo creo que va a surgir pronto. No puedo darte mayores detalles porque está en la fase de secreta todavía. Un cuarto de prestarle atención. Exacto, sí. Va a haber eso. Va a haber eso y no tarda, tal vez un mes si acaso. Antes del mes o el mes va a salir algo que va a ser impactante, que se pretende eso. Y a lo mejor hasta yo tengo que ver con eso. No lo sé todavía, pero eso puede pasar y está en proceso de que pase. Bueno, Rafael, pienso que lo que has conversado, igual que siempre, me ha permitido a mí que nadie haga así en el televisor. Pienso que todo mundo ha apreciado esta exposición tuya, muy cierta, profesional y sincera, como siempre. Así que agradezco que hayas estado acá y lo interesante es que la próxima vez que nos veamos, pues las cosas ya habrán avanzado un poco más. Porque, como dije, estamos ya en proceso prácticamente regresivo en torno a básicamente las primeras elecciones que serán el 18 de febrero de 2024, las elecciones municipales. Sí, por eso yo te hablaba de tiempo. A partir del mes que viene las cosas van a caminar. En vez de caminar van a correr. Porque tienen 4 meses para definirse en términos de alianza, en términos de posición, etcétera, etcétera. Porque a partir de ahí estamos hablando de que darían 4 meses más para que la gente tome la decisión de voto, que es la etapa crucial en una campaña. Esos últimos 4 meses es donde la gente toma decisión. Eso ha sido lo que yo conozco como tradicional. No hay por qué pensar que esta vez no va a ser igual. Bien. Señores, Rafael Céspedes, estratega político, ha estado con nosotros hoy día. Mañana nos vemos nueva vez.